Bueno, continuamos con la conferencia denominada Los retos de la pedagogía en la formación docente actual, a cargo del doctor Jorge Florentino Briceño González de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en el estado de Michoacán, México. Él es licenciado en Educación Media en la especialidad de Matemáticas, egresado de la Escuela Normal Superior Federal, maestro en Educación Básica, egresado de la Universidad Pedagógica Veracruzana, maestro en Docencia Universitaria, egresado de la Universidad Iberoamericana y doctor en Educación, egresado de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo está, doctor Jorge Florentino? Bueno, doctor Muy Briceño, buenos muchas días, gracias. agradezco la invitación, estoy muy contento de estar con ustedes esta mañana y los saludo aquí desde México. No, a usted muchas gracias y aprovecho antes de que inicie su conferencia para felicitarlo porque sabemos que está de cumpleaños hoy. Muchas gracias por dedicarnos este espacio hoy en su día. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, lo escuchamos. Bienvenido. Bueno, pues como dije, es un gusto estar con ustedes en estos tiempos de pandemia. Hablar de pedagogía, pues es hablar de lo que estamos viviendo con una educación híbrida y en donde nos preguntamos, bueno, ¿y el pedagogo ahora qué va a aprender y para qué va a servir un pedagogo? ¿Qué tipo de pedagogía necesitamos en noviembre del 2021? Y en función a estas dos interrogantes es que he preparado pues esta breve charla. Primero vamos a ver algunos conceptos que son interesantes, antiquísimos, pero como que alguien los sacó del diván y ahora nos lo muestra. Y muchas veces tenemos que recurrir a ellos para poder entender lo que está pasando. Y aquellos problemas que pensamos que se originaban en la pedagogía antigua y que ya estaban resueltos, pues resulta que hoy que estamos en una casa y desde ahí estamos enseñando y que no tenemos a los alumnos enfrente, pues esos grandes problemas capitales que ha tenido la pedagogía, que incluso le han querido negar el estatuto de ciencia, emergen. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que voltear? Pues tenemos que seguir haciendo investigación, investigación pedagógica. Ya no vamos a ver cuántas veces se levantó el alumno en el aula para crear disrupción. Ahora tenemos que ver qué pasa con el alumno que está en Zoom y cómo mueve todo esto al pedagogo actual, al que piensa estudiar pedagogía y al que está estudiando pedagogía, cómo se mueve la ontología, la axiología, la teleología. Y vamos a terminar pensando que finalmente vamos a regresar a nuestros inicios, a esa vinculación de pedagogía y didáctica, pero desde nuevas miradas, desde una tecnopedagogía, desde una neurodidáctica, desde una didáctica totalmente tecnologizada. Eso es lo que vamos a charlar esta mañana. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de formación docente y hablamos de formación pedagógica, pues nos estamos refiriendo a un sujeto que va a estudiar en cualquier modalidad abierta, distancia, semiabierta, en línea, híbridamente, que va a estudiar cuestiones de la educación. Y precisamente la existencia de la noción de pedagogía, ¿sí?, ha fluctuado entre dos dinámicas. Por una parte, quienes dicen que no tiene el estatuto y que es una concepción técnica,
que alude a sus primeros inicios, que era el arte de enseñar y la técnica de enseñar. Y quienes dicen que no, no es posible. Es una concepción científica, porque es una ciencia, tiene el estatuto. Existe un objeto del conocimiento y hay maneras metodológicas de acercarnos y conocer ese objeto. Y lo podemos conocer midiéndolo a través de investigaciones cuantitativas. Lo podemos conocer interpretando lo que sucede en la educación a través de estudios cualitativos. O podemos unir los dos y entonces conocemos qué ocurre con ese objeto de conocimiento llamado educación. Sin embargo, en la actualidad, resulta que la facultad de pedagogía, el pedagogo, la pedagoga, no están en un sitio que se llama institución. No estamos en cuatro paredes, no tenemos alumnos de manera directa. ¿Hasta dónde puede llegar el alcance de la pedagogía a nivel de saber pedagógico del sujeto? En este momento tenemos un aprendizaje móvil que permea todas las esferas, desde educación inicial hasta un doctorado. La pedagogía en estos momentos es capaz de sostener ese aprendizaje móvil, esa educación híbrida. Vamos a tratar de dar respuesta a estas interrogantes con la charla de este día. Adelante. La educación, desde la época de los griegos, se ha fijado una meta. Pero si revisamos de dónde viene esta noción de educación, tendremos que irnos a los primeros homínidos. Los ancestros del Homo sapiens tenían que vivir. Y el hombre de Cro-Magnon, el Australopithecus, todos ellos cazaban. Lo más probable es que el primer cazador no haya logrado su cometido. El mamut lo debe haber destrozado. Pero alguien curioso, porque la curiosidad es algo inherente a la naturaleza humana, y en esos primeros humanos alguien observó que los lobos se agrupaban para cazar sus presas. Y entonces, tal vez por sonidos, por señas, ¿sí?, empezó a agruparse para cazar, con un instinto de sobrevivencia. Y esa manera aprendida a través de examinar algo que vio en la naturaleza, pues se tuvo que transmitir de manera oral o gestual en aquellos tiempos, hacia nuevas generaciones. Entonces, el origen propiamente de lo que es educar, ¿sí?, como objeto nociológico, pues se remonta al ADN de la Eva mitocondrial, siempre ha estado presente. Pero cuando llega a conceptualizarse como realmente algo que forma parte de la esencia humana, pues es tal vez hasta las culturas, hasta que ya el Homo sapiens empieza culturalmente, y lo mismo los chinos, los egipcios, hasta llegar a los griegos, cuando empieza esa noción de lo que es educación, ¿sí? Educare. Y en donde hay una meta, hay sujetos a los cuales hay que educar. Por lo tanto, hay una noción de educabilidad. Y hay sujetos que son educables y sujetos que no son educables. Y está el individuo y está el grupo. Y así pasamos por escribas, pasamos por la arete, famosa de los griegos,
la paideia y la noción de educación empieza a formar parte de nuestra vida como seres humanos desde la antigüedad. Y el dilema de educar una persona o educar varias personas. Y así el concepto antiquísimo de la formación integral del alma y del cuerpo y de que había que conjugar esto, pues nos la fueron pasando y fue cambiando, y algunas veces era la fe, y en la educación medieval tuvimos a la escolástica, y en ese proceso de cómo ha llegado hasta nuestros días el concepto de neuroeducación, tecnoeducación, sigue centrándose en lo mismo, en un objeto que somos nosotros los seres humanos y nos volvemos sujetos de la educación, el que enseña y el que aprende. Y por otra parte, siempre va a haber una finalidad, ya no es la de la supervivencia únicamente, ya tenemos otras metas. Y esas metas, en este tiempo de pandemia, pues resulta que el tapiz en donde estaban asentadas se movió. Esos sujetos de educación, pues ahora la educación, ¿cómo llega a ellos? ¿Será válida que la educación tenga que ser escolar? ¿Y qué pasó con el aprendizaje transmisivo? Estos conceptos no son la base para poder entender el hoy que estamos viviendo y pedagógicamente visualizar los posibles escenarios de aquí en adelante. ¿Habrá una normalidad pedagógica como estábamos acostumbrados? ¿O tendremos también una llamada nueva normalidad pedagógica? Siguiente, por favor. La pedagogía desde el inicio se enfrentó a un dilema. O atendía cuestiones teóricas o atendía cuestiones técnicas. Y a partir de ahí empieza también el hecho de decir pedagogía, ciencia de la educación, y otros decir no, hay ciencias de la educación, porque también está la psicología, está la paidología, está la psicología aplicada, la psicología del desarrollo, está la sociología, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Que a fines del siglo pasado pensamos que todo se había acomodado. Y aparecen muchos enfoques constructivistas, socioformativos, corrientes pedagógicas que nos decían cómo debía ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de pronto aparece una pandemia, nos recluye. ¿Y qué sucede con el contenido escolar? Que ya no se enseña en una escuela. Y entonces, ¿qué requiere la pedagogía? ¿De la teoría o de la técnica? Tienes que mandar una actividad por WhatsApp. Los alumnos la tienen que resolver y nos tienen que mandar la imagen de lo que hicieron. Y la captura de pantalla, incluso con la hora en que realizó el trabajo. Tienen que entrar a un foro. Tienen que participar en una tertulia en un grupo cerrado de WhatsApp o de Facebook, elaboran TikTok y los comparten. En Instagram hacen sus diarios de aula, comparten fotografías y hacen hashtag fotografías. Entonces, ¿qué pasa con la pedagogía? Pues que resurgen esos problemas capitales, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta, bueno, finalmente,
Entonces, ¿cuál es la finalidad de la pedagogía? Esta educación híbrida no podría sostenerse sin la pedagogía. Quien diga que solamente la tecnología educativa sostiene este momento que estamos viviendo histórico, pues nos estaría dando una versión muy acotada de lo que en realidad ocurre. Pedagógicamente necesitamos estabilidad, necesitamos metas, finalidades, valores, pero también necesitamos un método al cual nosotros o desconocemos o nos negamos a participar porque queremos seguir con la educación frontal. Y entonces hacemos la videoconferencia, yo me compro un tablero, lo pongo atrás y le sigo escribiendo que AX más Y es igual a C y hago el desglose y pongo mi celular para que grabe toda la clase. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Es teoría? ¿Es técnica? Pues tal vez no sea ninguna de las dos porque es una educación frontal. Lo único que cambió es que no tengo a los alumnos, tengo mi cámara, pero sigo estando el tablero y sigo usando el marcador. Lo que sucede ahora es que esos problemas resurgieron. Y entonces otra vez digo, bueno, lo ocupo a la pedagogía como una técnica. ¿Qué teoría agarro? Porque eso que me dice que la ayuda ajustada y yo me acerco al equipo o yo le hago una pregunta inquisitiva, pues no la puedo hacer porque los alumnos están allá y no puedo ver los niveles de desarrollo del alumno directamente. Lo tengo que analizar a partir e inferir de una serie de trabajos que me están mandando por WhatsApp. Pues así como en algún momento de la historia de la pedagogía empezó a necesitar de ciencias auxiliares, en este momento también la requiere. Y necesita de la tecnología, porque cómo armas un hashtag de fotos con tus alumnos o cómo puedes utilizar bien el TikTok para dar una clase de pedagogía. Necesitamos de ciencias auxiliares. Y regresamos a la época del debate. Pues tenemos que ocupar la teoría y tenemos que ocupar la técnica. Pero tenemos que crear nuevas técnicas y tenemos que hacer teoría. Tenemos que crear nuevos conceptos que en este momento no son válidos. Y quien va a entrar a pedagogía y piensa que con estudiar la historia de la pedagogía y aprenderse muy bien cuál era la didáctica magna de Comenio o cuál era la pedagogía escolástica, pues no nos van a dar muchos resultados. Tal vez pudiera averiguar que a finales del siglo XIX ya se utilizaban técnicas muy avanzadas o que a finales del siglo XVII se utilizó una versión de la famosa tertulia que ahora se usa en Alemania. Eso tal vez le puede servir como un antecedente, pero tendrá que crear nuevos conceptos. Y no vamos a esperar que venga un teórico que nunca ha estado en la práctica a crearlo. Si nosotros tenemos a la pedagogía inmersa, lo podemos hacer. Si voy a estudiar una licenciatura, maestría o doctorado en pedagogía, ¿qué aporto en teoría? Pero ¿qué aporto en práctica? Entonces el término técnica lo vamos a cambiar a la práctica. Y es la praxis y la teoría lo que nos va a permitir entender que estos problemas que resurgieron porque ya estaban olvidados, se pensó que socioformativamente el alumno lo podíamos moldear y le podíamos generar las competencias que necesitaba. Ya nos dimos que en este momento esas competencias naufragaron. ¿Por qué? Porque las funciones mentales, el aspecto cognitivo del hecho educativo migró. Y tú no sabes en qué momento el alumno está en el celular y cómo está aprendiendo, si está aprendiendo.
y qué de su cerebro plástico está poniendo en juego, en actividad. Entonces, tenemos que hablar de dos conceptos nuevos para poder soportar esta educación híbrida y que cuando regresemos a la llamada nueva normalidad, el aprendizaje móvil no se va a ir, pero tampoco se va a ir la noción del alumno de aprendizaje, porque al alumno le dejamos un caso y se lo subimos en el grupo de Facebook, pero el alumno se va a YouTube, o si escucha el alumno en una sesión como ahorita, un concepto, dice qué son funciones mentales, lo googlea, y San Google le da una aproximación, entra a YouTube y hay inmensidad de tutoriales, y entonces cuando regresemos y querramos tomar otra vez el tablero y el marcador, ¿será posible que ese alumno, si regresamos a la normalidad antigua, su cognición sea la misma? Claro que no, porque ya aprendió otras formas. Y así como el antecesor Homo sapiens aprendió a cazar el mamut, nuestros alumnos están aprendiendo a cazar otros mamuts y nosotros no vamos a poder regresar al mismo escenario. Por eso los problemas capitales de la pedagogía resurgieron. Es como un manto freático, se llenó de agua y sale el agua. ¿Por qué? Porque ya abajo ya no hay sustento. Entonces tenemos que voltear a ver a nuevos conceptos y no tengamos miedo ni de experimentar ni de crear teoría, ¿sí? Y no esperar al otro que va a hacer la teoría para que me explique lo que yo ya hice. Hay que arriesgarse. Los tiempos de crisis siempre son tiempos que después son muy ricos porque se hace innovación. Si el hombre primitivo no hubiera innovado su forma de cazar, tal vez no estaríamos ninguno de nosotros aquí. En este momento, los alumnos tienen otra mirada de lo que es aprender y ya se dieron cuenta que enseñar es otra cosa de lo que pensaban. Y quienes han puesto a la escuela como la parte de la educación intencionada y formal, pues en este momento se están dando cuenta que existe otra forma de aprender en donde la cognición está en el cerebro del sujeto, llámese infante, adolescente, adulto, cualquier sujeto está presente en el elemento pedagógico. El hecho educativo lo comprende. No entender estos problemas capitales de la pedagogía, que no son nuevos, pues nos pueden llevar a una vorágine y seguir siendo el maestro, por allá el alumno, el pintarrón, la clase frontal, la exposición, y no entrar a esta nueva noción de pedagogía totalmente cosmopolita y tecnologizada. La siguiente. ¿Y qué necesitamos hacer en estos momentos? ¿Qué necesita hacer el pedagogo que ya colgó 5 títulos allá en la pared de su casa? ¿Qué necesita hacer el pedagogo que está estudiando? El maestro que le está estudiando al nuevo pedagogo o al futuro docente. Pues tenemos que hacer investigación y recurrir a aquella noción heurística de la pedagogía, del hacer, de la habilidad, del algoritmo pedagógico. Porque lo que tenemos en este momento, en todos los planes de estudio de todas las universidades de la pedagogía, es algo totalmente descriptivo. Y si algunos han replanteado cuestiones neuropedagógicas,
es a partir de investigaciones que han hecho, que han confrontado desde la famosa década del cerebro, y cuando Gardner nos dice hay varias formas de inteligencia, en donde se empieza a ver que el sujeto aprende que hay un cerebro y se hace la metáfora de la computadora con el cerebro, se empieza a hacer investigación, pero ahora no tenemos investigación presencial, tenemos investigación virtual, y entonces la pedagogía ya no puede ser descriptiva, tendrá que regresar a sus orígenes de lo heurístico, para que pueda haber entonces estudios sobre el aprendizaje móvil. Pero si hay aprendizaje móvil, quiere decir que hay enseñanza móvil, que hay contenidos escolares móviles. Los libros ya no se leen en material impreso. La gran variedad de libros ahora están en formato digital. Compras un libro digital y necesitas una aplicación para leerlo. ¿Y en qué momento ahora lees? No hay un espacio ni un horario para leer. Entonces, la hora de lectura tradicional no nos funciona. La investigación pedagógica migró a lo digital. ¿Habrá alguna nueva normalidad donde tengamos que regresar a la investigación pedagógica descriptiva? Solo el tiempo lo dirá. Pero aquellos que aprendieron con el aprendizaje móvil no volverán por el camino al que nosotros siempre quisimos llevarlo. Y el pedagogo que se resiste a entender este esquema, porque sus saberes los recibió de una manera y siempre los ha transmitido de la manera que los recibió, pues no va a poder entrar al campo heurístico. Y curiosamente, esto que está aquí es una repetición de lo que ocurrió con los griegos. Y es una repetición de lo que ocurre con la patrística y luego la escolástica. Es la ruptura de paradigmas. Es lo que ocurre cuando también corren a los jesuitas y entra una reforma secular que no tiene cabida porque no entienden el momento histórico. Nosotros en este momento a nivel pedagógico tenemos que replantearnos varios conceptos y entender que esto es evolutivo y nosotros tenemos que sobrevivir pedagógicamente. Entonces las metas, los valores, pues tenemos que reconceptualizarlos. Siguiente. Ontológicamente tenemos un panorama clásico. Tenemos un concepto de educación que se plasma en muchísimos artículos, leyes, libros, etcétera. Si pusiéramos a hacer una lista de autores que han definido la educación, no terminaríamos. Y dentro del paradigma educativo fluctúan el alumno, el docente, la idea de cómo se logra esa educación, si es instrucción o es formación, una noción de que siempre debe haber en la educación intencional una institución. Y entonces desde el palacio de los faraones, donde el escriba o donde el maestro iba a enseñar, hasta la escuela en el campo que no tiene luz, pero que allá caminan horas los alumnos para llegar, siempre se ha tenido la noción de que hay una institución. Y en este momento, pues todos estos elementos, ¿sí?, vemos que son afectados por un factor complejo.
un factor que tiene que ver con la medicina, con la sociología, con la política, con la economía, etcétera. Pedagógicamente hay que replantear el rol y analizar los nuevos factores ahora para poder plantear cuáles serán las metas, qué tipo de ser humano se requiere en este momento. Ya vimos que hay un reclamo de la madre tierra. Ya vimos que la sostenibilidad del planeta está en riesgo, pero ya vimos también que la supervivencia del Homo sapiens no ha bastado con todo lo pedagógico que se ha hecho desde que apareció, porque seguimos autodestruyéndonos. Adelante. Y precisamente en este proceso autodestructivo del Homo sapiens, por ser Homo habilis, pues entra lo axiológico. ¿Cuáles son los valores a los cuales tenemos que dirigirnos en esta nueva pedagogía, en esta pedagogía emergente? ¿Cómo aprende el sujeto y el docente qué quiere formar? Y tenemos distintas generaciones, millennials, cristal, los que ya están, vamos de salida, y nos damos cuenta, distinta pedagogía axiológica. ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Esa dualidad se nos presenta en este momento. Y la dualidad maestro-alumno nos lleva a un cuestionamiento. ¿Qué se requiere de la nueva pedagogía? ¿Qué se va a requerir en el 2021-2022? Se van a requerir saberes, vamos a instruir alumnos, vamos a formar alumnos. Resulta que el alumno ya se dio cuenta cómo aprende y ya se dio cuenta que puede aprender permanentemente. La plasticidad de su cerebro lo está llevando a nuevas estructuras de aprendizaje mental. Ya se dio cuenta que el ambiente de aprendizaje no es la escuela. ¿Qué valores vamos a enseñar a estas generaciones? En donde hay grandes dilemas como me pongo o no me pongo el cubrebocas, el virus no es cierto, si es cierto, tengo derecho a mi cuerpo, y conceptos como estos que permean en los sujetos de las nuevas generaciones, porque finalmente pedagógicamente el ser humano debe estar rodeado de ciertos valores. Y entonces uno de los valores fundamentales, que es la vida, en este momento está en riesgo. ¿Cómo pedagógicamente podemos formar a los sujetos? Tal vez tendríamos que revisar nuevamente a los clásicos y darnos cuenta que muchas de las cosas que dijeron serían como las predicciones de Nostradamus y ahora están apareciendo. La siguiente, por favor. Si queremos alumnos en formación, que el día de mañana sean maestros, si queremos pedagogos, tenemos que reconceptualizar la palabra pedagogía, pero con todo lo que representa alrededor de la misma palabra, a su esencia. Podemos ver una silla y dar un concepto de la silla, pero interiormente, ¿qué va a ser pedagogía para nosotros? Pues tenemos que examinar nuestro contexto actual para poder entender qué es ahorita la pedagogía. Tenemos que reflexionar. Ahora tenemos una educación altamente tecnologizada.
las perspectivas epistemológicas no todas se están aplicando. Entonces tenemos que voltear a ver qué nuevas perspectivas nos apoyan. ¿Cómo puedo tomar una decisión inteligente para el bien de los sujetos que se van a formar? Tengo que revisar mis fines educativos. Quiero un sujeto que sepa resolver problemas. ¿Para cuándo? ¿Para hoy, para mañana o para ayer? No puedo con el esquema de un modelo pedagógico frontal. Y esto me hace ir un paso atrás del alumno, porque el alumno es altamente tecnológico y nosotros, la mayor parte de los pedagogos, no lo somos. Entonces, teleológicamente tenemos que hacer esta revisión y abrirnos, no cerrarnos a nuevas perspectivas epistemológicas, probarlas. Tal vez no funcionen, pero tal vez nos dejen una experiencia y una enseñanza, porque detrás de todo esto están unos sujetos que se llaman alumnos. Y la esencia es esa, la paideia. El esclavo que conducía al alumno, al niño. No la podemos olvidar, pero ahorita no podemos conducir a nadie. Pero curiosamente, a través de la televisión, de las redes, del internet, nosotros tenemos que ejercer nuestra acción pedagógica. Y eso, pues, no vamos a decir, a mí no me formaron para dar clases por Zoom, pero pues si este es el momento, entonces tengo que voltear a ver, bueno, qué perspectivas hay para trabajar Zoom. Siguiente, por favor. Y finalmente vamos a caer en lo mismo que cayeron los griegos, los romanos, los escolásticos, los reformistas, Lutero y toda su educación, y vamos a caer también en lo que venían pregonando desde la década de los 90. Necesitamos una nueva didáctica. Pedagogía y didáctica siempre han ido en vinculación. Una avanza y la otra también avanza. Pero en este momento requieren de una simbiosis. Educación, ciencia de la educación, didáctica, la metodología de la educación. Y ahora vemos que tenemos a la tecnología educativa. Y en los años 70, cuando revisamos a Popham, a Becker y a los modelos aquellos de la tecnología educativa, decíamos, es tradicional porque se sustenta en Skinner. Y ahora vemos que tenemos WhatsApp, que tenemos redes, que todo es por tabletas, que todo es por WhatsApp, que podemos usar TikTok, y entonces da un giro. Pero así como los factores contextuales, económicos, sociales, desde un principio estuvieron presentes, no recibían la misma educación los griegos que el esclavo que el hombre libre, y en la Edad Media tampoco lo recibía el noble con el campesino. Pues aquí tenemos un problema de equipamiento tecnológico. ¿Quiénes tienen acceso a la tecnología? ¿Todos? ¿Cómo puedo didácticamente trabajar y cómo puedo hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje funcione metodológicamente si hay un elemento que no está funcionando? Y así vemos casos en internet del maestro que sube su bocina a su coche y se va a la sierra y desde ahí da las clases. Y tenemos en México casos donde por radio se dan las clases porque no hay otra manera, no hay ninguna otra señal en la montaña que llegue más que el radio. Y tenemos el caso del que agarra un triciclo y ahí monta todo su equipo y se va a la comunidad. Ingenio.
pero es ingenio didáctico, porque resulta que así como los que estaban antes hablaban de la marginación, pues también hay una marginación pedagógica y didáctica. Mientras no todos tengan el equipamiento, no podemos hablar de procesos de enseñanza y aprendizaje equitativos. Y entonces el alumno, ¿cómo aprende? Esto también nos lleva a repensar el ideal, las metas educativas que se plantean muy bonito en los planes, programas, leyes. ¿Están funcionando? ¿Esa es la generación que queremos para el 2050? ¿Cómo vamos a formar alumnos si los contextos socioeconómicos no son propicios? Es la parte que pedagógicamente se olvida, pero que ahorita en la cuestión didáctica, pues no sale de rebote. Está muy bonita la técnica de la tertulia en WhatsApp, pero ¿y cómo la aplico si mis alumnos no tienen celular? Y si tienen celular, no tienen saldo. Y en el programa que pasan en la televisión, pues solamente ven el programa y es tecnología educativa ancestral de los años 70 y mal llevada, porque aquella al menos tenía un enfoque conductista y te decían, si quieres que el alumno aprenda, debes enseñar bien. Decía Skinner, no estaba tan mal y lo han satanizado. Adelante, por favor. Y a esto quería llegar, los nuevos paradigmas. Ya estamos viendo que allá el alumno que está, aunque esté la mamá, no esté la mamá, hay un proceso mental cognitivo en él. Nosotros mandamos la consigna en WhatsApp y ahí la tiene que procesar y tiene que realizar el trabajo. Nosotros realizamos un documento y se lo mandamos al alumno. Toma este problema y resuélvelo. Y le damos ciertas indicaciones. El ambiente metodológico es totalmente diferente. Y nuestra metodología está siendo totalmente de tecnología educativa de los años 70. Te doy una consigna para que tú resuelvas. Y la intervención didáctica entonces se tiene que planificar bien, porque de lo contrario, pues el docente únicamente es un dador de consignas. Pero ¿en dónde está la diferencia? Que ahora el alumno aprende de manera diferente. La consigna para él no va a ser la base de su aprendizaje. El libro o lo que tenga a su mano no va a ser la base para remover sus neuronas. Él va a tratar de llegar a un nivel de conciencia, de autoformación. Cuidado. Antes se decía la educación a distancia no sirve. La educación, ¿qué estudiaste? Licenciatura, ¿en dónde? Licenciatura abierta no sirve. No te enseñaron, es patito. ¿Tú qué eres? Profesor de línea, eres profesor de quinta categoría. Oh, pandemia. ¿Y tienes que hacer esto? No, pues no sé. Y aquel profesor de quinta categoría resulta que podía hacer intervención didáctica porque era un organizador, porque se ingeniaba para crear actividades que no estaban en los libros y que tenía que ver qué hacer en un foro, tenía que ver cómo plantear la retroalimentación de lo que le decía el alumno, y resulta que tenía que buscar actividades, insertarlas en una plataforma para que el alumno realizara, y de pronto, pues el que estaba acostumbrado a lo presencial, no puede. Y están en un dilema. Renuncian, se jubilan o se van porque le apostaban a que en enero todo se volvía a hacer como en noviembre de hace un año, y mundialmente estamos viendo que no, y hay una crisis. Hay pérdida de cabello, hay enfermedades, hay estrés tecnológico, etcétera, etcétera. Los ambientes metodológicos tocaron al docente. Y entonces el docente,
¿cómo puede ahora ser una neuroenseñanza? Con el sujeto que está allá, que no ve, que no sabe en qué momento se conecta, si hace lo que dice uno o no lo hace, pues nosotros tenemos que buscar la manera, y en eso consiste la neuroenseñanza, la manera de cómo inducir o tratar de que ese cerebro plástico que tiene el alumno, al cual no tenemos acceso, él lo pueda poner en acción con actividades, pero que sean actividades que los lleve a pensamientos inciertos, que aprendan a resolver no lo de hoy, lo de mañana. Esa es la neuroenseñanza, la incidencia que podamos tener desde una intervención didáctica en el cerebro del alumno. Cosa que es muy difícil porque el ambiente metodológico pues es híbrido. ¿Y qué pasará cuando regresemos, si regresamos a la normalidad anterior? Pues el ambiente metodológico en el que ya estuvo el alumno no lo va a olvidar. Y cuando querramos regresar a las clásicas posturas y dinámicas del antes, el alumno se va a aburrir. Y el alumno siempre, cuando nosotros le digamos, realiza este resumen de estos, él va a entrar a internet y va a hacer otras cosas. No lo que nosotros querramos que haga, porque él ya no responde cerebralmente. Su nivel de conciencia mutó. Así como este virus muta, así el cerebro va a estar cada vez más plástico de ellos, porque ya están en un ambiente en donde la educación es espontánea y no es transmisiva. El aprendizaje es móvil. La enseñanza tiene que ser también móvil y tiene que inducir a que los procesos de aprendizaje del cerebro sean constantes. Adelante. Por lo tanto, esto nos lleva a replantear nuestros esquemas de aprendizaje. Cambio de conducta, aprender de memoria los textos bíblicos. Históricamente ha tenido una conceptualización del aprendizaje. Las últimas nociones muy ligadas a la idea del enfoque de competencias, en este momento no son capaces de dar toda esta explicación. Pero tampoco, curiosamente, la idea del neuroaprendizaje, ¿sí? En este instante, con el problema de la desigualdad y de la falta de equipamiento, lleva a nuevos esquemas de plantear el aprendizaje. La clásica relación de alumno y docente se tiene que modificar. La metodología tiene que ser ad hoc al funcionamiento plástico del cerebro. Y si no volteamos a ver a la neurogénesis, el aprendizaje va a ir por un lado, la enseñanza va a ir por otro lado. Todos, cuando alguna vez probamos una comida, nos gusta, cerebralmente queda grabada. Y cuando alguien le pregunta, ¿qué quieres comer? Hay esto y esto y esto, decimos esto, porque ya lo probaron, saben que es exquisita la comida. Y entonces, en el aprendizaje, el alumno ahorita está creando sus propias estrategias cognitivas. Y pedagógicamente nosotros no estamos junto del alumno para poderlas estudiar. ¿Cómo las estudiamos? ¿Cómo estudiamos ahora un neuroaprendizaje? Si no tenemos un test para ir poniendo o no les podemos aplicar directamente un test. ¿Qué perfiles de aprendizaje tienen ahora los alumnos? ¿Serán los mismos que nos decían los clásicos de los test? Curiosamente, tenemos que unir varios elementos y crear nuevos. Tal vez sea necesario un neuroaprendizaje tecnológico, porque los autores del neuroaprendizaje, si bien le veían esa parte de la tecnología,
no se adentraron. Y ahora es un neuroaprendizaje, pero con tecnología educativa. Y entonces hay que crear conceptualización a partir de lo que estamos haciendo. Hay que hacer investigación pedagógica heurística y no quedarnos con el título de que soy licenciado en pedagogía, maestro en pedagogía o doctor en pedagogía. Adelante. Como consecuencia de esto, pues vemos que aquí hay cuestiones neurobiológicas, que el cerebro juega un papel importante en este momento, y es un cerebro no visible, y no visible no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino desde el punto de vista pedagógico, porque tú tienes al alumno allá en la pantalla, o lo puedes ver en lo que te mandó en el WhatsApp, y lo ves 1 hora, o 2 horas, o 4 horas a la semana, y entonces tienes que diseñar actividades en función a eso, a lo que no tienes enfrente, a un aprendizaje que no puedes medir directamente. Y tienes que reflexionar sobre lo que haces. Pero 365 alumnos de secundaria para atender en una semana, porque tengo tiempo completo, o diseño, o implemento, o reflexiono. ¿Y qué nos está ocurriendo? Pues que estamos quedando calvos, se nos está cayendo el pelo, tenemos un estrés alto, un estrés tecnológico, ya casi terminamos con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a esto y queremos resolver los problemas capitales de la pedagogía con las mismas recetas que a nosotros nos enseñaron, que ya no funcionan. Tenemos que crear nuestro propio recetario. De lo contrario, o diseñamos o implementamos, porque nunca vamos a llegar a la reflexión, vamos a llegar al hospital. Esto aplica, y que no le dé miedo a los que están en formación, en el estudio de la educación. Son retos. Por eso yo lo decía, ¿hasta dónde puede llegar la nueva pedagogía? ¿Qué pedagogía necesitamos? Y ya vimos que todo históricamente algo han aportado todas las edades pedagógicas, desde la función paleocristiana y los griegos y los egipcios y los hindúes y nuestras culturas amerindias como fueron los mayas, los chibchas, los incas, los aztecas, todos algo aportaron. Pero ese recetario lo tenemos que adaptar. De lo contrario, pues no va a haber progreso pedagógico. Y si no hay progreso pedagógico, pues difícilmente puede haber modelos de enseñanza, aprendizaje, didáctica, etcétera. Se convierten en papel, en libros, no en hechos educativos reales. Adelante. Y no nos es suficiente todavía en el 2010, la década del 2010 al 2020, pues se hablaba de una neuropedagogía y que la formación docente tenía que basarse en ciertos elementos. Teníamos que recurrir a tendencias pedagógicas, a didácticas universitarias, y ya se manejaban los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, y se vislumbraba la necesidad de agregarle un adjetivo más, una educación humanista. Y ahora que hay un colapso de la madre tierra, y entonces nos ponemos a pensar, ¿nos es suficiente una pedagogía cerebral? No, definitivamente que no. Necesitamos ampliar los adjetivos de la pedagogía y hacerlos heurísticos, que funcionen, que sirvan, que podamos tomar decisiones
con estos elementos teórico-metodológicos, pero para ello los tenemos que aplicar. Tenemos que ir jugando con ellos para ver finalmente la esencia de la educación, la esencia de la pedagogía. Pero la pedagogía en este momento necesita de apellidos. Por sí sola no soluciona el problema que tenemos de la educación híbrida. Y tampoco va a solucionar la educación escolarizada si regresamos, porque ya hubo un adelanto muy grande en los alumnos que no lo hubo o no lo está viendo en nosotros, los docentes. Y esa brecha se va a reflejar posteriormente y la tenemos que cerrar, tenemos que ir a marchas forzadas, no nos podemos quedar. La formación docente ahora tiene que cambiar. Ya no puede ser con las prácticas antiguas. Tienen que ser nuevas y arriesgarnos. Muchos autores hicieron sus obras y en 100 años no le hicieron caso. Tenemos a Vygotsky, un ejemplo clásico, no tolerado en la ex Unión Soviética, y hasta cuándo se ponen de moda sus preceptos. Y da base a muchas corrientes y muchas posturas epistemológicas, pero en su momento no fue aceptado. Piaget luchó mucho contra Skinner, y Skinner permeó la educación en Estados Unidos y toda Latinoamérica. Y es hasta después que logra entrar Piaget, cuando que Piaget fue antes de Skinner. Entonces no tengamos miedo. Históricamente son procesos que se dan y a nosotros nos tocó vivir uno. Y el papel de la pedagogía es vital en este momento. Adelante. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos concluir? Pues una nueva mirada. Hay que revisar desde todas las posiciones, desde los valores, las metas, los fines educativos, los elementos del hecho educativo, el papel del maestro, el papel del alumno, el papel del medio, la reconceptualización de la palabra pedagogía y el acomodamiento a los nuevos esquemas. Pero aquí trae algo oculto. El currículum oculto de estas nociones pedagógicas es que también nos están mostrando grandes desigualdades. El que tiene toda la tecnología y el que no la tiene. El que podrá acceder a una buena lanza para cazar al mamut y el que seguirá utilizando una piedra. Así se puede resumir esto. Podemos tener muy buenas intenciones, pero a la hora de tomar una decisión, tenemos que atender esos factores que otros no le han prestado atención. No podemos hablar de un avance pedagógico si no lo insertamos en el contexto de nuestra realidad. Y yo creo que México no es muy diferente de Colombia, en donde pareciera que en este momento está regresando la época de la educación del hombre libre griego y la educación del esclavo griego. Esto es también asunto de repensar, de hacer conciencia, ¿sí? De que la pedagogía, la investigación pedagógica no puede solamente atender las cuestiones estrictamente educativas. Tiene que ver el contexto en el que se realiza, porque finalmente la pedagogía es un ente cultural y nosotros estamos inmersos en culturas. Y este sería el plus de esta charla en esta mañana. Agradezco mucho la atención prestada. Es un gusto, un placer estar conviviendo desde México con ustedes.
Doctor Briceño, muchas gracias. Daniela, no sé si hay alguna inquietud para él, alguna pregunta. Sí, Edna. Tenemos una pregunta por parte de una participante que manifiesta. Ella es Luz Elida Rodríguez. Menciona, buenas tardes. Según las condiciones emergentes de pedagogía, existe... Qué pena, me disculpan. Vuelvo y reitero. Según las condiciones emergentes de pedagogía, existe la posibilidad que estos procesos de enseñanza y aprendizaje sean óptimos, es decir, puedan aplicarse para el desarrollo formativo actual. Claro, claro que sí, pero aquí va a tener que ver mucho el ingenio y la creatividad que podamos tener. ¿Qué hacer con un grupo de alumnos que tenemos en la montaña, que no tienen señal de televisión, de internet, que no tienen celular? Tenemos que buscar la manera. Aquí grupos de maestros en la Sierra de Oaxaca accedieron a una radiodifusora y lograron que la radiodifusora transmita programas educativos que se escuchan con un radio de pilas, con baterías. No necesitan corriente eléctrica, con pilas. Ese modelo de educación tecnológica o pre-tecnología educativa, nosotros en México lo aplicamos en los años 50. Y así se formaba, había incluso formación de maestros a través de la radio. Y maestros indígenas del medio rural escuchaban los programas en la radio. Entonces tenemos que ser creativos, pero también tenemos que ir buscando que la pedagogía se adapte a los contextos de la realidad. La educación a distancia por carta o por teléfono de aquellos años, pues no aplica en este momento, pero tenemos que buscar maneras. Ahora, tenemos los elementos, nuestros alumnos tienen internet, nuestros alumnos tienen celular, tienen computadora, pues tenemos que maximizar la intervención didáctica, cuidando, claro, de no excedernos porque pues vamos a terminar estresados y ni vamos a enseñar bien, ni los alumnos van a aprender bien. Pero vamos a fijarnos que el alumno está aprendiendo ya de otra manera, donde no está presente el maestro. Y ese aprendizaje, eso que está logrando en su cerebro, queda. Es una función mental ya adquirida. Y es una función mental superior que no la vamos a cambiar cuando regresemos a una nueva normalidad. Porque él ya desarrolló sus capacidades mentales. Entonces tenemos que ser muy creativos y sí se pueden generar procesos. Les vuelvo a repetir el caso de TikTok, Instagram, Twitter. Si hay los elementos, usémoslo. Nosotros vemos estados en WhatsApp y vemos a todos nuestros alumnos cómo van haciendo cambios a cada rato. Entonces podemos utilizar estos elementos que son ad hoc para las nuevas generaciones y realizar. Nada más que nosotros también tenemos que migrar a nuestro rol. Ahora tenemos que organizar, no nada más planear. Somos organizadores, nos volvimos coach. Y estos nuevos conceptos los tenemos, son adjetivos, los tenemos que ir agregando. Docente, pedagogo, pero ¿qué más? Organizador, diseñador. Diseñas tu plataforma. Y antes no, antes planeabas tu clase, nada más. Ahora tienes que diseñar, tienes que organizar. Entonces tenemos cambio de roles también. Si podemos armonizar todo ello, es posible que en estos nuevos contextos podamos avanzar. Si permanecemos con la idea del tablero, de grabar la clase con el tablero, pues no hemos avanzado nada, ni avanzaremos.
y entonces qué sujetos queremos formar para que respondan a la vida en el 2050. Esa sería la pregunta en cuestión. No sé si resolví la duda. Sí, doctor, muchísimas gracias por su respuesta tan concreta y por la información brindada. De antemano pido excusas por las interferencias presentadas y agradecer nuevamente su participación en este congreso tan importante. No hay más dudas en cuanto a la ponencia. Pues muchas gracias y nuevamente feliz de estar. Es un país donde tengo muchos alumnos, muchas alumnas y espero algún día visitarlo, ¿sí? Con una tradición pedagógica. El movimiento de Caldas que ustedes hicieron, el movimiento pedagógico de Caldas, nosotros en México lo seguimos muy de cerca y muchos fuimos fans de ese movimiento. Por eso Colombia guarda especial distinción en mi pensamiento pedagógico. No me olvido del movimiento de Caldas. Ha sido un placer estar con ustedes. Doctor Briceño, muchas gracias. Muchas gracias por compartir sus experiencias y sus conocimientos en este Congreso Nacional e Internacional Virtual de Ciencias Sociales, Pedagogía y Salud Social. Muy amable por estar con nosotros. Hasta pronto, gracias.